Cordial saludo. Les habla el profesor Andrés Ricardo Rueda Cabeza, abogado y magíster en Derecho. Hoy tengo el honor de presentarles, gracias a Operador Capacitador, una clase sobre entornos seguros para los niños y niñas. Para empezar, quiero decirles que nuestro actual Ministerio de Educación pretende promover e implementar políticas públicas que hagan sentir a los niños y niñas seguros en sus instituciones educativas. Que no solamente dichas instituciones se preocupen por ofrecer una formación pedagógica en los conocimientos intelectuales de esos niños, sino que también pueda brindárseles espacios cómodos, seguros, aptos para que ellos puedan desarrollarse. Por eso vamos a hablar desde la base y el origen de esos derechos fundamentales que quieren garantizarse para la niñez. Es importante saber que nuestra Constitución Política de 1991, en su artículo 44, establece un listado de los derechos fundamentales atribuidos a los niños y niñas. Algunos de esos derechos fundamentales son la salud, la vida, la educación, los alimentos, el cuidado, protección, etcétera. Dichos derechos deben ser garantizados por su familia, por la sociedad y por el Estado. La Constitución viene a darnos el qué, es decir, viene a decirnos que los niños y niñas tienen derechos fundamentales que tienen prevalencia sobre los derechos de los demás. Nos trae un listado no exclusivo de diferentes derechos, como acabo de mencionar. Pero las leyes vendrían a ser los instrumentos normativos para hacer cumplir ese listado de derechos, para establecer procedimientos, autoridades, métodos mediante los cuales esos derechos que están en la Constitución puedan ser garantizados. Por eso tenemos la Ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia. Este código viene a darnos el cómo, es decir, si la Constitución establece una serie de derechos e indica que son prevalentes los derechos de los niños y niñas sobre todos los demás, el Código de Infancia y Adolescencia pretende garantizar esos derechos. Es su finalidad. Es el instrumento normativo mediante el cual se busca que se materialicen los derechos que están en la Constitución. Eso lo podemos ver en el artículo primero, que dice la finalidad de esa codificación, que es garantizar a los niños, niñas y adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de una familia y de la comunidad en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Esa ley, el Código de Infancia y Adolescencia, habla de unos sujetos titulares de derechos. Y es importante saber a qué se refiere la ley cuando habla de niños, niñas y adolescentes. Por eso vemos que el niño o niña es una persona entre los 0 a los 12 años. El adolescente es una persona entre los 12 años a los 18 años. De manera que hay un criterio objetivo para saber cuándo hablamos de niño, niña y adolescente, sujetos hacia los cuales la ley se dirige para protegerles y garantizarles sus derechos fundamentales. Como decía, desde la Constitución Política,
en uno de sus incisos del artículo 44 ya visto, se dice que hay un interés superior de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esto quiere decir que en cualquier controversia jurídica, en cualquier debate o situación en la que estén en conflictos diferentes derechos de diferentes personas, prevalecerán los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es importante mencionar que este código no solamente aplica a los niños, niñas y adolescentes nacionales, sino también extranjeros que estén al cuidado del Estado colombiano por estar en el territorio nacional. No es exclusivo, ni discrimina a niños, niños y adolescentes de otros lugares del mundo, ni tampoco pretende hacer discriminación alguna por raza, religión, pensamiento político, ni otros criterios diferenciadores. Por supuesto que el Código de Infancia y Adolescencia y por supuesto la Constitución Política viene a garantizar los derechos de los niños y niñas de los pueblos indígenas también, entendiendo que la Constitución Política desde su preámbulo habla de un pluralismo que debe ser protegido y garantizado por el Estado colombiano. Eso quiere decir que se protegen los derechos de las etnias y también los derechos de los niños, niñas y adolescentes, prevaleciendo siempre los derechos de estos últimos. La responsabilidad parental que se pregona desde la Constitución cuando se dice que la familia es responsable del cumplimiento y garantía de esos derechos, aparece también en el Código de Infancia y Adolescencia. Los padres son los principales responsables de los niños, niñas y adolescentes, de sus hijos, hijas. Son principales responsables, tanto así que la ley colombiana regula ese deber de sus padres, existiendo autoridades que podrían obligar de diferentes maneras a que estos asuman y respondan para garantizar esos derechos. Aquí podemos ver en esta diapositiva un listado no taxativo. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente los derechos que aparecen en pantalla, ni los que aparecen en esta otra tabla, son los únicos con los que cuentan los niños, niñas y adolescentes, sino que a lo largo de los años ha podido descubrirse una gran cantidad que superan a los que la misma Constitución indica, no contradiciendo la Constitución, sino que en la medida en que se desarrolla nuestra sociedad, el operador judicial ha podido descubrir que no solamente los que se han indicado en ese artículo 44 ya visto son los que existen, sino que también pueden haber otros derechos derivados que deben garantizarse. Leo algunos: derecho a la vida y a la calidad de vida y un ambiente sano, derecho a la integridad personal, derecho a la rehabilitación y la resocialización, derecho a la libertad y seguridad personal, derecho a tener familia y no ser separado de ella, custodia y cuidado personal, derecho a los alimentos, etcétera. Como decía anteriormente, desde la Constitución se ha establecido que la familia, la sociedad y el Estado son responsables de proteger los derechos fundamentales de los niños. Esto lo vemos claramente en el Código de Infancia y Adolescencia. Es muy importante que los actores educativos, es decir, las personas que están en ambientes educativos, instituciones que presten estos servicios y también que estén relacionados con los niños, niñas y adolescentes, deben conocer las diferentes formas en que la ley permite que estos
puedan ser protegidos. Voy a hablar de dos autoridades en especial que son reguladas en el Código de Infancia y Adolescencia. Por un lado tenemos a la Defensoría de Familia y por otro lado tenemos a la Comisaría de Familia. Para hacer un breve paralelo, una diferenciación entre las funciones de la Defensoría y de la Comisaría, comienzo diciendo que la Defensoría de Familia viene a ser una autoridad del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, que existe en virtud de esta institución y que tiene funciones directas hacia los niños, niñas y adolescentes. De tal manera que es la Defensoría la que puede llevar a cabo procesos de conciliación en asuntos relacionados con los niños, niñas y adolescentes. Puede recibir a sus padres en conflicto o a su familia en conflicto, con tal de poder garantizar esos derechos a los alimentos, a las visitas, a la custodia y demás. Incluso, en ausencia de acuerdo de la familia, de sus padres, en la mayoría de casos, puede la Defensoría fijar, establecer esos alimentos, custodia, visita, para que los niños puedan recibir una solución en lo posible, pronta a sus necesidades más básicas. Puede también la Defensoría iniciar procesos de adoptabilidad cuando, en situaciones puntuales, vea que el niño pueda estar siendo vulnerado en sus derechos fundamentales. Claro, la adoptabilidad como última medida. Y respecto a la comisaría de familia, viene a ser la entidad encargada de buscar la solución a las situaciones de violencia intrafamiliar. Es esta su principal enfoque. Son esas entidades mencionadas las encargadas de realizar un restablecimiento de derechos, de ver las situaciones puntuales en las que estén los diferentes niños, niñas y adolescentes y procurar un restablecimiento de esos derechos que la misma Constitución ha establecido y que a veces pueden resultar vulnerados en nuestra sociedad. Por eso es importante que los niños, niñas y adolescentes sean protegidos no solamente por sus padres, como bien lo indica la Constitución, sino también por la sociedad que involucra a los actores educativos, a las personas que trabajan directamente con los niños, niñas y adolescentes, y que conociendo estas herramientas, conociendo estos derechos y las autoridades que pueden ayudar a que, las garantías dichas se cumplan, puedan, a través del conocimiento, también realizar actividades pedagógicas o intervenir en situaciones puntuales, para que así no solamente la familia, sino también la sociedad y el Estado intervengan para garantizar estos derechos. Muchas gracias.